Bueno, muy buenas tardes o buenos días para todos y todas. La idea y la intención entonces de esta grabación es poder compartir con ustedes algunos aspectos relacionados con el diligenciamiento del diseño curricular de las asignaturas en el formato y sobre algunos aspectos relacionados con la evaluación y, digamos, las últimas determinaciones al respecto que se han tomado de manera institucional. En este sentido, entonces, pues vale la pena contarles que estos cambios, pues son cambios que se han venido dando paulatinamente desde hace unos años para acá. No necesariamente todos han sido inmediatos y son cambios referidos a algunas transformaciones que va sufriendo el proyecto educativo institucional, pues por ser un proyecto efectivamente vivo y que está en continua construcción y mejoramiento. En el sentido de lo que nos compete, pues hablando de la estructura curricular del curso, pues estamos hablando de una transformación microcurricular teniendo en cuenta el proyecto que tiene la universidad con la reforma curricular flexible. Esto nos exige volver la mirada sobre la formación por competencias que implica, lo mismo sobre el enfoque pedagógico de activación del aprendizaje, que implica diseñar pensando en experiencias de aprendizaje y pues por supuesto el área de aseguramiento de calidad bajo mi liderazgo pues entra a formar parte de, digamos, del diálogo y la conexión entre lo que se está pensando y cómo esto se puede aterrizar a nivel microcurricular en los cursos y a nivel mesocurricular en los programas académicos. Entonces, teniendo clarísimo que el aseguramiento de aprendizajes consiste en plantearnos la pregunta de cómo nosotros nos damos cuenta que eso que estamos prometiendo efectivamente se está desarrollando, pues tenemos un proceso a 3 etapas, que es del ABA, que para algunos de pronto no es tan ajeno esto, pero en estas 3 etapas estamos hablando de la etapa de aseguramiento, que es donde está todo el diseño de los programas académicos y el diseño microcurricular, la alineación curricular se da aquí en esta etapa. Posteriormente estamos hablando de una etapa de diseño de la estrategia evaluativa para valorar y hacerle seguimiento a la ruta de formación de la competencia y por último, pues una vez hacemos valoraciones, pues tomamos decisiones de mejora a partir del análisis de esos resultados que lo arroja. A nivel de definición microcurricular, pues las asignaturas responden a un diseño de programas que tiene una estructura de objetivos y resultados de aprendizaje derivados de las competencias de egreso, que por supuesto están cobijadas bajo la sombrilla del enfoque pedagógico de la universidad. Posteriormente, entonces, ¿esto a qué nos lleva? A los contenidos de los cursos, que si bien ya sabemos, pasan por no solamente cambiar un formato, sino por todo un ejercicio de reflexión pedagógica y didáctica que implica planear la enseñanza y el aprendizaje bajo esto de contexto de transformación y de mejoramiento, lo que supone, por supuesto, tener clara la asignatura a qué competencia responde, ¿sí? En qué medida hace ese aporte, si es introductorio, si fortalece o si valora, y en ese sentido entonces se dispone el diseño de la asignatura. En esta presentación tengo el ejemplo de mi asignatura del currículo central, con algunos cambios pues que se van introduciendo de acuerdo a esa nueva estructura. Y entonces me detengo aquí con respecto al contenido de programas. En el contenido de programas estamos hablando al diseño de objetivos y resultados de aprendizaje, nos referimos a el diseño del objetivo y sus resultados de aprendizaje y la alineación con los resultados de la competencia. Esto es muy importante porque más allá de la estructura que tiene el objetivo y sus diferentes componentes, pues estamos hablando de cómo pensamos qué es lo que va a ser capaz de lograr el estudiante cuando finalice el curso después de 16 semanas, pero además cómo esto termina aportando al desarrollo de una o varias competencias, que es lo que podemos ver en la tabla de alineación entre los resultados de la asignatura y los resultados de la competencia o de las competencias. Este ejercicio de alineación, más que un ejercicio operativo de copiar y pegar información que ya está, digamos, prescrita en el currículo del programa, pues responde a una invitación al profesor o a la profesora para que considere qué elementos son los que yo estoy definiendo como las evidencias de aprendizaje de mis estudiantes, que efectivamente responden a cumplir el objetivo, pero que además responden, y muy importante, al aporte que estoy haciendo, una formación en unas competencias específicas que se están declarando en mi asignatura.
En consonancia con esto, entonces, el ejercicio de alineación debe corresponder con esto desde cómo nos situamos frente al proceso formativo de los estudiantes. Entonces, ¿cómo responde? Pues identificando específicamente cuáles son esas evidencias que yo espero encontrar en mis estudiantes. Y esto es muy importante porque asimismo nosotros pasamos a la definición de nuestra estrategia evaluativa, de nuestro diseño de unidades de aprendizaje, que no son solamente un contenido temático, y a la disposición además de unas estrategias didácticas en clase que podrían favorecer el alcance de esos aprendizajes que yo estoy proponiendo. Entonces, las unidades de aprendizaje, más que enlistar objetivos específicos en cada una de ellas, porque hay sílabos que terminan con alrededor de 35 objetivos formulados, que eso no le dice nada al estudiante, es muy importante poder contarle en cada unidad de aprendizaje qué se va a abordar, pero qué propósito tiene eso para alcanzar el objetivo y qué propósito tiene cada uno de esos momentos para poder desarrollar aprendizajes asociados a una o varias competencias. Entonces, este momento del diseño de las unidades no es cómo divido mis contenidos en 16 semanas, sino cómo se disponen esos contenidos para el desarrollo de diferentes saberes, que componen una competencia. Entonces, hay diferentes estilos para presentar las unidades de aprendizaje. Estoy mostrando solamente un ejemplo donde vemos en cada unidad de aprendizaje tanto los contenidos que se van a abordar, pero también se deja clarísimo cuál es el propósito y cómo se da la ruta de aprendizaje desde la unidad 1 a la 4 para cumplir el objetivo que está declarado en la asignatura. De esta manera, digamos, después de tener este diseño de unidades de aprendizaje, ya aquí he contemplado lo que significa mi estrategia metodológica y evaluativa. Entonces, en las metodologías de los aprendizajes lo que se espera es que nosotros podamos definir de qué manera vamos a disponer nuestras clases para generar situaciones de aprendizaje que en su totalidad conformarán una experiencia formativa de los y las estudiantes en nuestras asignaturas. Entonces, esto ya cambia un poco la perspectiva de considerar que la metodología de aprendizajes es simplemente hablar de qué actividad vamos a tener o qué hará el estudiante antes, durante y después de la clase o cuáles son las reglas de juego del curso, porque estamos hablando de que el profesor o la profesora aquí se piense cuál va a ser su estrategia didáctica más apropiada y pertinente para lograr el objetivo de aprendizaje que está declarado en el curso. ¿Sí? Esto necesita de ese saber pedagógico y didáctico que le permite identificar con claridad por qué en una clase vamos a abordar unos elementos conceptuales magistrales, pero en otro vamos a tener una disposición más dialógica o en otra un trabajo colaborativo o el fuerte en mi curso va a ser el análisis de casos o va a ser la resolución de problemas. Es decir, es elegir esas estrategias pasa por conocer y tener claro qué objetivo quiero que los estudiantes alcancen, porque asimismo sabemos qué habilidades de pensamiento se van a desarrollar, por lo tanto, cuál sería el camino que habría que abordar para que eso se pueda cumplir. Y el esquema de la evaluación, como lo tenemos dispuesto en el banner, pues nos muestra una columna de código de evaluación, que es simplemente el código corto que va a aparecer en banner que nos dice qué es lo que va a suceder allí, pero el mecanismo o actividad de evaluación es donde yo le digo al estudiante, mire, las evidencias que usted va a presentar son estas y que van a dar cuenta de su aprendizaje son estas. ¿Por qué? Porque con frecuencia encontramos que los estudiantes no saben a qué refiere la palabra parcial 1, parcial 2 y parcial final. Parcial es simplemente una muestra parcial dentro del 100% del desempeño de un estudiante en un curso. Por lo tanto, no es un mecanismo de evaluación. El mecanismo es la actividad que el estudiante va a desarrollar y que presenta en un entregable al profesor o a la profesora que lo evalúa. Entonces, en este sentido, el código de evaluación es el código que me permite orientarme en banner qué es lo que yo debo poner allí como calificación, es decir, ya la valoración numérica de esa actividad que fue valorada, pero el estudiante necesita una información que le favorezca también además el desarrollo de la autonomía. ¿Sí? De entrada, si yo leo parcial 1, parcial 2 y parcial final, como estudiante yo no sabría cómo situarme frente a la evaluación porque no sé qué me van a evaluar. Un parcial puede ser un ensayo, un examen escrito, una exposición oral, una reseña de texto, un mapa conceptual. Entonces aquí es muy importante que nosotros podamos precisar con claridad cuál es el mecanismo por el cual yo voy a hacer una pausa
para verificar cómo va tu desempeño y tu aprendizaje. En ese sentido, entonces, pues la columna sobre el mecanismo es importante y hacer la relación con los resultados del curso y a su vez de la competencia es todavía mucho más claro para el estudiante porque sabe cómo cada uno de esos momentos donde se toma la instantánea del desempeño, pues está respondiendo a alcanzar los aprendizajes que propone la asignatura. Por último, y digamos no menos importante, pues sobra decir que ya el banner ha sido reestructurado desde este semestre para que los números de caracteres no sean un limitante cuando yo escribo los resultados de aprendizaje de la asignatura y la alineación. Lo mismo con los mecanismos de evaluación. Los códigos sí son la única limitación de caracteres, por eso es una palabra clave que es la que va a aparecer en el banner. Y esto nos lleva entonces a una de las inquietudes que se ha suscitado al respecto del registro de las calificaciones ahí mismo en Banner. Banner es el repositorio institucional desde donde nosotros podemos como universidad certificar que el estudiante estuvo, cuáles son los cursos que oferta la universidad, por eso cargamos el contenido programático allá, porque es el repositorio institucional, pero también para expedir certificados y procesos académicos con los estudiantes es desde Banner desde donde se descarga la información. Esta solicitud que llegó a los profesores sobre el registro de valoraciones hacia la semana 6 y 12 es porque se estableció en la universidad un ecosistema de acompañamiento a los estudiantes que permita generar alertas tempranas sobre su trayectoria formativa y de esta manera poder atender situaciones incluso de riesgo que puedan estar teniendo los y las estudiantes. Entonces, no es una camisa de fuerza hablar de estos cortes, de hecho una práctica docente debe ser que en el momento en el que yo evalúo y emito una valoración numérica, el estudiante debe tener pleno conocimiento de su proceso, porque con frecuencia encontramos asignaturas donde hacia la semana 16 el estudiante apenas va conociendo valoraciones que obtuvo desde la semana 3 y 4 del semestre, lo cual no es procedente ni coherente con la propuesta formativa que tiene declarada la universidad en el proyecto educativo. ¿Sí? Entonces, como parte del sistema de evaluación, pues es importante que el estudiante conozca su proceso a tiempo, además porque la valoración o la devolución de la calificación o la retroalimentación debe ser oportuna para que el estudiante también pueda hacer ajustes en el tiempo y no que esto pase por una suerte de desconocimiento hasta llegar al final del semestre. Entonces, lo que se propone es que ese registro de notas no necesariamente deba ser puntual en la semana 6. Sabemos que todos tomamos decisiones sobre en qué momento evalúo y cuándo registro las calificaciones de acuerdo a cuándo yo ya las pude tener, pero lo importante es que si hacia la semana 6 ya hay valoraciones numéricas, ojalá las haya, es importante que las haya, se hayan sacado, que estén, perdón, porque eso le va a permitir al ecosistema tener ese tablero completo de reporte de las trayectorias de los estudiantes. Ahora bien, si tengo calificaciones compuestas, por ejemplo, estoy usando el caso de la infografía en el curso mío, que es del parcial 1, y supongamos hay 3 entregas, 2 entregas antes de la final, es decir, que la valoración final de la infografía no es la entrega final, sino que va a ser el promedio de esos 3 momentos de entrega, los de la entrega previa y la final, pues hacia la semana 4, supongamos, está la entrega 1 y ya hasta la semana 8 no vuelvo a tener las otras entregas. Entonces, esto puede implicar que yo para la semana 6 ya pueda montar la nota de la entrega 1, que es una nota de seguimiento. Lo que va a pasar en la semana 8, cuando yo ya tenga la segunda entrega y la final, es que una vez tenga el promedio, pues ingreso a Banner y modifico la nota para que ya tenga la valoración final que corresponde al parcial 1. ¿Sí? Esta es una forma en la que se puede hacer. Yo lo he desarrollado así, cuando son valoraciones compuestas, pues simplemente en el momento de registrar la alerta, coloco la nota que lleva hasta allí y ya cuando se completan las calificaciones, que queda la valoración sumativa última, simplemente entro y hago el registro del cambio. Es importante anotar que en este momento estamos haciendo migración a un nuevo LMS que se llama Saman y eso va a implicar que ya en Saman se va a hacer el registro de seguimiento de calificaciones a futuro y la única nota que vamos a registrar a futuro en Banner es la final de la asignatura. Mientras que no tengamos la migración completa de todas las asignaturas a Saman, pues entonces es importante que todos podamos hacer el ejercicio de registro en Banner. Además es el repositorio institucional y es el lugar de consulta de los estudiantes.
Teniendo en cuenta entonces que Banner es como ese repositorio institucional donde vamos a tener los contenidos programáticos, pero también las calificaciones de los estudiantes finales de cada uno de los cursos y las asignaturas. Por eso es importante que mientras que no tengamos la migración completa al nuevo LMS de Saman, las valoraciones estén registradas en Banner, además porque es desde Banner en este momento que el ecosistema de acompañamiento de los estudiantes está tomando la información para generar las alertas tempranas y hacer el seguimiento a las trayectorias de los estudiantes. En un futuro la conexión va a ser ecosistema Saman, pero todavía no está establecido. Entonces, digamos que esta comunicación se emite también en el contexto de favorecer el proceso del ecosistema de acompañamiento, que también nos ayuda a organizarnos a nosotros con respecto a los tiempos de devolución de valoraciones a los estudiantes, evitando que se den esas ausencias de información en el proceso durante el semestre, lo que también posibilita que el estudiante asuma una posición un poco más autónoma frente a su proceso formativo en la asignatura. Entonces, de esta manera, la invitación es a considerar de qué manera se organiza la estrategia evaluativa para que pueda pues responder a los propósitos que yo tengo en la asignatura para hacer el seguimiento de desempeños en cada uno de los cortes parciales, pero también cómo esos cortes parciales, aunque no necesariamente se alinean con los tiempos que se establecieron en la comunicación de semana 6 y semana 12, sí se pueda utilizar digamos, esta iniciativa como una forma de organizarnos nosotros también en la estrategia evaluativa. Sobre las calificaciones compuestas, espero haber sido clara. La idea es montar la nota que se tenga del seguimiento que se haya hecho alguna de las producciones, si es que ya estamos, digamos, por el tiempo de la semana 6, semana 7, pero en todo caso lo que no debería suceder es que a semana 12 del semestre no haya registro de ninguna valoración por parte del profesor o la profesora, ¿sí? Porque ya a semana 12 nosotros hemos hecho un proceso con los estudiantes, seguramente hemos desarrollado varias actividades que pueden ser evaluativas sumativas, ¿sí? No necesariamente formativas, y esas evaluativas sumativas pues requieren de una calificación que se debe reportar, ¿sí? Entonces es muy importante como pensarlo desde allí, pensar que la estrategia evaluativa debe posibilitar los aprendizajes y si no se puede dar la información de retorno al estudiante de manera oportuna, ¿sí? Pues no estamos cumpliendo con el propósito de esa evaluación formativa para los aprendizajes, que es una condición dentro de la formación por competencias que tenemos no solamente en la universidad, sino digamos en términos generales a eso responde la evaluación en el contexto de este enfoque competencial. Entonces, será muy importante contar, digamos, con ese apoyo en el momento en que se necesite acompañamiento para pensar la estrategia evaluativa, pues desde la Oficina de Aseguramiento de Calidad de los Aprendizajes estoy atenta a recibirles para resolver dudas, para acompañarlos o asesorarlos en el diseño de esa estrategia evaluativa si así se requiere. Y pues, por supuesto, desde la Decanatura de Innovación, en todas las áreas estamos muy dispuestos a acompañarles en todos estos procesos que se están adelantando en la universidad. Espero que haya sido claro. Cualquier duda, ya saben, Decanatura de Innovación Educativa. Ahí está el área de aseguramiento, estoy yo, está Eddie, que los puede atender también, que es mi compañero de la coordinación de valoración de competencias. Y bueno, fue un placer haberles hecho este pequeño recurso explicativo. Que estén muy bien.